Entiendo que hay unos modelos estadísticos y demás que le permiten casi que predecir lo que podría ocurrir en las elecciones. ¿Cómo funciona eso exactamente? Bueno, hay una persona que se aventuró, experta en datos, que en su vida profesional trabaja de eso, se aventuró a juntar diferentes temas de datos, de encuestas, de modelos, de tema de redes sociales, de búsquedas en Internet, y a partir de eso hizo un pronóstico de cómo iba a ser la primera vuelta presidencial, y pues terminó haciéndose un poco célebre porque fue la persona que más acertó y realmente casi ¿Inclusive que... por encima de los encuestadores? Incluso casi que... bueno, también es verdad que los encuestadores, para ser justos con ellos, no pueden publicar cosas una semana antes, pero realmente esta persona... casi que fue el único que realmente captó el crecimiento de Rodolfo Hernández y le pegó casi exactamente el resultado que sacó. Le voy a leer lo que él pronosticó días antes de la primera vuelta. Ese estrino, ¿de cuándo exactamente diga la fecha para saber? Es en la semana de la primera vuelta. Bueno, la fecha exacta no se la tengo, pero... pero es la semana justo antes de las elecciones. Es decir, esta misma semana, pero de la primera vuelta. Así es, antes del 29 de mayo. Él dice... Gustavo Petro saca 8 millones de votos con un 39%, Rodolfo Hernández 5.8 millones con un 28%, Fico Gutiérrez va a sacar 5 millones con un 24%, y Sergio Fajardo 850.000 con 4%. Usted se va a los resultados y es impresionante. Muy cerquita. Los resultados reales fueron 8.5 millones de votos para Gustavo Petro. ¿El cuántos calculaba? 39. Ok. 39%. Para Rodolfo Hernández sacó 5.9 millones, que es el 28%, y él le daba 5.8 y 28%. Casi le pega idéntico. Sí, se desfasó por 5 décimas, que eso es muy poco. Después para Federico Gutiérrez sacó 5 millones de votos, que es el 23%, y él dijo que iba a sacar el 24% con 5 millones de votos. Sergio Fajardo sacó 800.000 votos, y él había pronosticado 850.000, es que fue impresionante, fue casi mapeado, y bueno, pues mucha gente expectante a ver qué iba a decir este personaje, este señor, para la segunda vuelta, y ayer en la noche publicó su pronóstico. Pues este señor se llama Luis Ángel Gómez, es administrador MBA y especialista en estrategia empresarial con énfasis en los datos, en hacer todos estos análisis que nos estaba explicando Sebastián. Le pegó muy cerquita a lo que ocurrió en la primera vuelta y lo tenemos para que conversemos de la segunda. Luis Ángel, bienvenido. Buenos días, un saludo a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, Luis Ángel, pues la primera pregunta usted ya sabe cuál es, ¿no? De una. Sí, vamos sin agüero y ya eso vamos decantando. ¿Qué cifras y qué datos le dieron a usted con respecto a lo que va a pasar el domingo? Listo, entonces el escenario pues que planteé ayer pues como en las redes sociales y como en todo donde yo me muevo, es que Rodolfo Hernández sigue teniendo una ventaja todavía sobre Gustavo Petro, ¿cierto? Sí. Esa ventaja es más o menos de 2.6, 3 puntos. ¿Eso traducido en votos es más o menos cuánto? Más o menos 400.000, 500.000 votos entre el uno y el otro. Y el voto en blanco, que va a ser aproximadamente 1 millón, alrededor del 5%. Ah, que va a estar alto. ¿Y Gustavo Petro cuánto le da? 9.600.000 votos. 9.600.000 votos, es decir, Rodolfo Hernández estaría cerca a los 10 millones de votos. Exacto, Rodolfo cerca de los 10 y Gustavo Petro por los 9.6 más o menos. Pero entonces, porque pues digamos, las últimas encuestas nos han dicho seguramente van a votar 20, 21, inclusive hasta 22 millones de colombianos, ¿no? De acuerdo con estas estadísticas que usted está haciendo, ¿puede que no salga tanta gente a votar? Exacto, esa es una de las grandes dudas que nos arrojan los datos, las encuestas y como es la tendencia de ahora. ¿Qué es lo que pasa? En las elecciones anteriores salieron más o menos 21.400.000 personas a votar, pero en esta hay varios factores que yo pienso que pueden incidir. Está, por ejemplo, el factor de que estamos en un puente ya como muy entrada a las vacaciones. Siento que las personas no se están identificando adecuadamente con ninguno de los dos candidatos. En teoría, pues, a pesar de que corrieron el Día del Padre, hay muchas personas que siguen pues como en ese tipo de celebraciones. De pronto un poquito esa parte de seguridad que se ha ido como manejando en los últimos días. Entonces siento que hay muchos factores que pueden incidir en que la votación baje un poco. Incluso, por ejemplo, en las encuestas veíamos que Antioquia y el eje cafetero
están como un poco apáticos a esa votación. Entonces puede que ahí disminuya también, pues, y que haya más abstencionismo. Entonces, como en el análisis que doy aquí, más o menos como 20.700.000 válidos, pero sabemos que hay unos votos nulos que completarían más o menos como esa cifra como de 21 millones. Pero yo siento que, según el análisis estadístico, que eso puede bajar. Bueno, pero si esa zona del país le va mal, eso perjudica a Rodolfo Hernández. Sí, que perdón. Si esa zona del país tiene baja votación, la que usted acaba de hablar, el eje cafetero, Antioquia, eso perjudica a Rodolfo Hernández. Exacto, pues yo eso lo estimé desde el escenario que planteo. Que haya eso está estimado. Eso está estimado. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿hasta cuánto será ese impacto? Es lo que tenemos que empezar a analizar. Bueno, yo creo que Gustavo Petro, la carta que le tiene que jugar ahora es que ese abstencionismo y ese voto en blanco crezca lo máximo posible, porque realmente no tiene mucho para dónde crecer. Sí, bueno, no, quería hacerle ese matiz antes de la pregunta. Yo creo que también lo que le interesa a los oyentes es entender cuál es su método, usted cuáles son los factores y datos que usted junta para hacer sus estimaciones. Perfecto, entonces la metodología que yo utilizo entonces se divide como en dos grandes mundos que hay que estimar. El primero es la cantidad de votantes, ¿cierto? Entonces hay uno en que se fija, entonces uno mira el censo electoral, cuántas personas están inscritas para votar. Después se hace como un análisis de histórico de votaciones, cómo se ha estado moviendo, incluso las legislativas, que son como las elecciones más cercanas a presidenciales, también empiezan a tener en cuenta para hacer este tipo de análisis y mirar cómo las correlaciones. Entonces, ese juego de tendencias, de crecimientos, se suma un poquito como con el análisis del clima electoral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí las encuestas nos muestran una foto de las personas que dicen que si quieren votar, no quieren votar, y hay que hacer también un análisis como de las redes sociales, como para estar, pues eso es como una rueda de volumen, uno va ajustándolo como dependiendo de los análisis que uno vaya haciendo. Entonces ya uno tiene ese número mágico de las personas que van a salir a votar, que fue lo que hablamos pues como anteriormente, y ya sobre esas personas hay que analizar el estado actual, cómo está la foto del momento. Entonces ahí yo qué utilizo las encuestas principalmente, pero las encuestas hay que saberlas analizar. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas características y tienen una ficha técnica que pues, hay que hacer un adecuado análisis para ver si la calidad es buena o mala. Incluso las encuestadoras históricamente tienen un porcentaje de acierto alto, bajo, medio, y eso se va poniendo en unos semáforos como para ir analizando esa calidad de la información. Por ejemplo, yo no sé, yo siempre pongo esa anécdota que es cada que a una campaña no le gusta una encuesta, entonces sale la foto de Serpa con Uribe, que es la portada de semana en que ponían a Serpa súper arriba. Pero cuando entramos a analizar, esa era una encuesta de noviembre del año anterior. Entonces es muy importante señalar. Pero hay algo, Luis Ángel, que yo no entiendo, y es cuando vemos el ponderado de las encuestas. Por ejemplo, La Silla Vacía hace un ponderado de todas las encuestas hasta antes de la veda, las últimas que salieron la semana pasada, y pues dan a Gustavo Petro con casi 2 puntos, un punto largo de diferencia con Rodolfo Hernández. Esto está obviamente dentro del margen de error, pues porque un punto es muy poco. Pero usted, ¿por qué concluye entonces que Rodolfo Hernández ganaría esta elección si las encuestas están mostrando que pues este no sería el escenario? Mira, pasa que hay una ejercicio que se llama que no hace pool of pools, que es de análisis promedio ponderado, ¿cierto? Entonces en la ponderación uno tiene que tener, pues cada quien hace sus propios análisis de cómo es ese semáforo de las encuestadoras. ¿Qué es lo que pasa? Hubo una encuesta que fue muy atípica, que fue la de Jan Haas, que dio a Gustavo Petro 10% por encima de Rodolfo Hernández. Si vemos esa encuesta, todavía ahí habían un 20% de personas que iban a votar en blanco o no iban a votar. Pero más o menos de 10 encuestas que salieron, en 8 ganaba Rodolfo y en 2 ganaba Gustavo Petro. Por ejemplo, CNC, que es como una de las que están en el semáforo verde, la foto que tomó fue como el 2 de junio. Entonces fue muy retrasada. Entonces yo sí trato como de ponderar muy bien esa calidad con el modelo que yo tengo, y sí se empieza a mostrar que Rodolfo está por encima de Petro.
Hay algo que es muy curioso, señor Gómez, y es ese perfil. Hablamos hace unos minutos de quienes se van a abstener, de esa abstención que es prácticamente en la que todo el mundo está pensando en este momento, los que se abstienen y los indecisos. Y según el modelo suyo, ¿cómo se podría perfilar esa abstención? O sea, los que ya estuvieron en primera y que de pronto en esta segunda no van a salir, ¿es posible hacer como un perfil de ellos? Sí, mira que yo, o sea, a mí me gusta mucho hacer como esos análisis de perfil como de los votantes, ¿cierto? Entonces uno que empieza a analizar, por ejemplo, yo hago como un ejercicio que llama segmentación de votantes. Entonces, si por ejemplo tú eres un votante de Gustavo Petro, es un votante muy leal, un votante que no se mueve por nada del mundo. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace ese tipo de análisis, también tiene que establecer eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice ese análisis, por ejemplo, de la migración de los votos de los candidatos de primera vuelta, segunda vuelta, ese perfil, ese segmento va siendo muy importante. ¿Qué va a pasar ahora? Pues esa es una de las variables, yo creo que está más difícil de estimar, y es cómo se va a mover esa abstención y cómo le va a llegar esos mensajes, esa carga de información tan grande que se está moviendo estas semanas, como para influir en el voto. Y eso, o sea, ese es el juego, como que uno va haciendo una balanza, como les digo, como una ruedita de volumen, como ir moviéndole, irlo ajustando para tener como un pronóstico adecuado pues de lo que va a pasar el domingo. Oiga, Luis Ángel, en esas mediciones y todo ese ejercicio que usted ha hecho estadístico, ¿qué tantos ciudadanos que van a votar por Rodolfo Hernández lo van a hacer por el candidato porque les gusta Rodolfo Hernández, y qué tantos van a votar por él porque no les gusta Gustavo Petro? Mira, digamos, por ejemplo, Rodolfo Hernández llegó casi a 6 millones de votos. Esos 6 millones de votos fueron, en cierta parte, por ser la tercera vía, ese outsider, pues esa última semana, ese crecimiento tan impresionante que tuvo. Pero pienso que gran porcentaje de los votos que se le van a adherir de los otros candidatos van a ser de ese voto en contra de, ¿cierto? Yo creo que hay mucha gente que no está convencida, hay mucha gente que pues no, puede que no esté de acuerdo con muchas cosas, pero a fin de cuentas quieren votar pues como en contra de, o sea, son dos fuerzas muy grandes que se están moviendo, sí. Y yo creo que el antipetrismo sigue siendo una fuerza importante. ¿Qué es lo que pasa? Y se puede saber, Luis Ángel, qué tan importante, es decir, en qué proporción de esos 10 millones que usted calcula de votos que va a conseguir Rodolfo Hernández, qué proporción va a ser antipetro y qué proporción va a ser a favor de Rodolfo Hernández? Eso sí, está muy difícil de eso no lo mide usted. Analizar. Eso, por ejemplo, desde los datos, por ejemplo, que se puede analizar, por ejemplo, que Rodolfo Hernández va a perder alrededor de 10% de sus votos propios. ¿Ah, sí? Porque ha habido una campaña pues como de desprestigio. Incluso Rodolfo antes de elecciones lo conocía el 70% de las personas, y ahora lo conoce el 90%, pero ese crecimiento ha sido un crecimiento desfavorable, ¿cierto? Entonces, ese juego de esa campaña pues como tan dura que ha habido en las redes, de juego pues como de vincularlo con cierto tipo de cosas, eso sí ha calado realmente en los votantes, que incluso le han subido mucho esa imagen negativa. Pero entonces, cuando usted me dice, Luis Ángel, el 10% de quienes votaron por Rodolfo Hernández ya no van a votar por Rodolfo Hernández, es decir, ¿van a votar por Petro, o se van a abstener, o van a por el voto en blanco? La proporción, según las encuestas y como en ese promedio más o menos, da que un 6% se va para Petro y un 4% se va para el voto en blanco, para la abstención. Y si hacemos el ejercicio al revés, ¿qué tantos votantes van a votar por Gustavo Petro porque les gusta el candidato, y cuántos van a votar por los que no les gusta Rodolfo Hernández? ¿Se puede decir ahí que la proporción es parecida a la del ingeniero, o se notan cambios ahí? Yo siento que ese efecto no va a ser tan marcado, porque mira que Petro ya sacó 8,5 millones de cara a esas elecciones de primera vuelta, y en esas va a crecer 1 millón. Entonces mira que pues mientras Rodolfo va a crecer casi 5 millones, como en todo ese universo de personas que tienen diferentes motivos y como diferentes motivaciones como tal, Petro no tiene mucho margen de crecimiento, y es por lo mismo, o sea, el votante de Petro ya está muy marcado, sí. Es muy fiel, es muy leal, y yo creo que Petro ha creado una figura de un monstruo mucho más grande que él. Entonces todo lo que pase,
puede pues como fijarlo a eso y ligarlo a eso Sí, y la gente... pero entonces, Luis Ángel, ¿qué porcentaje, o pues no sé si exista porcentaje o si es mucho más bajito, entonces qué porcentaje de personas que votaron por Gustavo Petro ya no van a votar por él, para hacer el mismo ejercicio que hicimos con Rodolfo Hernández? Imagínate, un 2% más o menos como aproximado, o sea, el votante de él sí se queda con eso. Es decir, mientras los que votaron por Rodolfo Hernández, el 10% cambian de opinión para esta segunda vuelta, en el caso de Gustavo Petro solamente el 2% podría cambiar de opinión. Exacto. Bueno, son las 11 de la mañana, 45 minutos. Hay que aclarar, evidentemente, que esto no se trata de una encuesta, ni mucho menos. Son simplemente unos números de un joven que se llama Luis Ángel Gómez, que es un administrador que hizo unos ejercicios bien interesantes, no solamente tomando los datos de las encuestas, sino también las tendencias en redes sociales, las búsquedas y demás, y con base en eso hizo unas predicciones para la primera vuelta, y le fue muy bien, casi que le pega a los números exactamente de lo que ocurrió en la primera vuelta. Vamos a ver qué pasa en esta segunda. Son las 11 de la mañana, 45 minutos. Y, Eduardo, ¿me permite hacerle una última pregunta al señor Luis Ángel? Claro, adelante. Señor Luis Ángel, cuéntenos qué porcentaje o cómo incorpora usted el tema del voto vergonzoso en su modelo. ¿Tiene qué tipo de peso? Si lo tiene. Ese también es un poco duro de estimar. Por ahí sí se trata pues como de ponderar algo, pero ese sí realmente se verá el domingo reflejado pues como en la votación. 11:46, Oscar, la última, Barranquilla. Sí, Luis Ángel, no, la otra duda que existe es sobre los votos de Fico Gutiérrez. Esos 5 millones de votos de Fico Gutiérrez de la primera vuelta, ¿en esta segunda vuelta van a coger todos para donde Rodolfo? ¿O la mitad? ¿O qué porcentaje podría coger para donde Rodolfo Hernández? Bueno, según esa estimación y como el análisis de este modelo, da que aproximadamente un 80% de los votos de Fico van para Rodolfo y un 15% para ninguno voto en blanco. Que acá hay algo curioso, desde las encuestas y desde la data que tenemos, 5% se irían para Gustavo Petro. Son las 11 de la mañana, 46 minutos. Pues Luis Ángel, estamos pendientes de los resultados y conversamos la semana entrante a ver cómo le fue con esta predicción. Listo, muchas gracias. Sí, esto es un análisis de datos. Yo creo que en esa, pues para ese análisis, realmente las encuestas no tuvieron la misma calidad que para primera vuelta, estuvieron muy lejos de las fechas. Y pues ahí tratamos de hacer como el análisis más ajustado pues como con lo que había, y ya pues de que me vaya bien o no depende que volvamos a hacer por acá. Un saludo a ustedes y a todos los oyentes, que estén muy bien. Luis Ángel Gómez, especialista en estrategia empresarial, énfasis en los datos. Interesante en todo caso, Sebastián. Quiero insistir otra vez y hacer mucho énfasis en que esto no es una encuesta, esto no es... Ni representa ninguna empresa, ni representa a una empresa, ni está autorizado por el Consejo Nacional Electoral, nada. Es un señor, un tuitero, que hizo una serie de cálculos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Le fue muy bien con esos cálculos, ¿no? Con unos números bien parecidos a lo que ocurrió en la realidad, y por eso quisimos invitarlo, conversar un poquito con él frente a ese mismo ejercicio que hizo para esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales, para saber cuáles eran los datos que le aparecían a él, y pues dice él, habrá una diferencia más o menos de 5.400.000 votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y como ganador estaría el ingeniero Rodolfo Hernández. Insisto, predicción del señor Luis Ángel Gómez.